Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Duque y Asociados y estamos generando un nuevo contenido. En esta oportunidad seguimos hablando del procedimiento disciplinario contra los abogados, Ley 1123 del año 2007, y hoy en particular desarrollaremos el procedimiento a través del cual se investiga y se juzga en el marco de esta ley a los profesionales del derecho. Sobre ese particular, lo primero que tenemos que decir es que, como ya dije, está regulada esta actividad jurisdiccional por la ley 1123 del año 2007. El procedimiento se encuentra regulado a partir del artículo 105 y siguientes, y debemos establecer primero que conocen y desarrollan estas investigaciones los magistrados de las comisiones seccionales de disciplina judicial de manera privativa, y obviamente entonces es ante ellos que se encara la defensa de este tipo de investigaciones. Lo primero que tendríamos que advertir entonces es que este proceso está descrito o contempla dos grandes etapas, dos únicas etapas, diferenciadas por sus nombres: audiencia de pruebas y calificación provisional y posteriormente audiencia de juzgamiento. Una y otra están divididas o sus extremos están fijados en la formulación de cargos. Y ya vamos a analizar y a conocer específicamente qué implica cada una de esas dos etapas. Lo primero que tenemos que indicar entonces es que, ya hablando en lo que tiene que ver específicamente del procedimiento, en la primera de las etapas, que es la audiencia de pruebas y calificación provisional, que naturalmente inicia la actuación con una denuncia o un mecanismo o una información que permita activar el aparato jurisdiccional. Puede ser a través de denuncia, puede ser a través de queja anónima, puede ser a través de información oficial, esto es una compulsación de copias, por ejemplo, o inclusive oficiosamente las comisiones seccionales y nacionales de disciplina judicial pueden encarar la investigación de los hechos que sean relevantes para la órbita disciplinaria y obviamente aprender el conocimiento de la actuación. Lo primero es que previamente a la instalación como tal de la audiencia viene una etapa previa de, primero, verificación de la condición de abogado, que se hace a través de certificación de la vigencia y la existencia de una tarjeta profesional a nombre de esa persona. También la verificación de las direcciones registradas, porque naturalmente tiene que comunicarse a las direcciones registradas previamente por parte del disciplinable, y cuando se han constatado estas dos circunstancias es procedente entonces emitir un auto que fija fecha para surtir o instalar la audiencia de pruebas y calificación. Entonces aquí encontraremos un auto que fija esa fecha y que obviamente su notificación debe hacerse de manera personal. Para esos efectos, pues obviamente se intentará enviar comunicación a las direcciones físicas y electrónicas registradas por parte del disciplinable a efectos de que comparezca a la audiencia. En la audiencia, obviamente, instalada la audiencia, pueden pasar varias cosas: que efectivamente el abogado comparezca, caso en el cual se dará curso a la audiencia, o que no comparezca. Obviamente se debe verificar que esté notificado, que se hayan enviado las comunicaciones correspondientes. En caso de que no comparezca, se ordenará la fijación de un edicto emplazatorio, y finalmente, si no se logra su comparecencia, se le designará un defensor de oficio a quien se surtirá la notificación del auto que cita audiencia y se surtirá el desarrollo normal de la audiencia. Entonces, ya ubicados en este punto inicial formalmente considerado de la instalación de la audiencia de pruebas y calificación, sea con el abogado disciplinable, quien puede por demás designar un defensor, puede, no debe, o sea, no es obligatorio, quiero decir, o en su defecto con el defensor de oficio, se dará curso a la audiencia de pruebas y calificación, una segmentación que está prevista en el artículo 105 de la ley 1123 del año 2007. Y esa segmentación va más o menos así. Lo primero que se hace dentro de esta distribución y segmentación es dar lectura a la queja o preguntar al abogado si conoce el contenido de la misma. Es usual que se haga esta
advertencia previa a efectos de no tener que dar lectura íntegra a la queja, sin perjuicio de que hay algunos magistrados que prefieren que se dé lectura íntegra a la misma, pues para garantizar obviamente que hay pleno conocimiento de la misma. Lo cierto es que la primera etapa implica que el funcionario se asegure de que hay pleno conocimiento del contenido de la denuncia, porque lo que inmediatamente se va a desarrollar a continuación es la ampliación y ratificación de queja por parte del quejoso, si es que por supuesto él se encuentra presente. Esta ampliación y ratificación de queja se entiende como tal, en estricto sentido, como una prueba, y en su orden de ideas es interrogado el quejoso por el magistrado sustanciador y posteriormente es interrogado también por el disciplinable o su abogado, quien tiene las facultades de ejercer el interrogatorio correspondiente y naturalmente pues agotar de esa manera la contradicción y la defensa técnica en lo que tiene que ver con este testigo en particular. Hay que tener de presente que en esta ampliación y ratificación de queja, el quejoso tiene unas facultades limitadas durante todo el proceso, y en particular en esta oportunidad estaríamos hablando de que él exclusivamente puede aportar documentos. Vamos a dejar aquí anotado que el quejoso solamente puede aportar documentos, pero no puede solicitar pruebas. No tiene la facultad de solicitar pruebas, porque así lo ha establecido la ley disciplinaria, fundado en el hecho de que el quejoso no tiene la condición de parte, sino de interviniente dentro de la actuación, también en razón de un hecho que tiene que ver ya con la configuración propia de lo que es el derecho disciplinario, y es que los bienes que se protegen en el proceso disciplinario y en la actuación y en la jurisdicción disciplinaria lo son, en este caso, el cumplimiento de los deberes deontológicos o el deber ser de los abogados, y no se protege en estricto sentido los intereses del denunciante, quien no tiene aquí la condición de víctima. Obviamente, en ese orden de ideas, como a través de este proceso no se persigue resarcir o sanear los perjuicios que se hayan ocasionado, sino verificar el correcto desenvolvimiento del abogado en el ejercicio de su profesión, pues por esa razón o ese contexto justifica específicamente que el quejoso no tenga la condición de parte, y al carecer de la condición de parte no pueda formalmente solicitar pruebas. Entonces él podrá aportar las pruebas que considere, y obviamente tiene que someterse al contrainterrogatorio que se formule por parte del abogado. A renglón seguido, dentro de esa misma dinámica, lo que vendrá después es el ejercicio formal de defensa a través de descargos por parte del disciplinable o alegaciones de su abogado. Esos descargos se rinden, ojo, en versión libre, no sometida al apremio del juramento, y es optativo por parte del abogado presentarlos o que lo haga su abogado. Inclusive es válido que tanto abogado como disciplinable, tanto como abogado defensor, presenten alegaciones y hagan las observaciones que consideren pertinentes en relación con el señalamiento que se viene haciendo. Acto seguido, dentro de estos descargos, lo que vendrá, o después de surgir los descargos, viene la solicitud de pruebas. Esta solicitud de pruebas, como es propio de las dinámicas de los procesos sancionatorios, tiene que venir suficientemente revestida de análisis de conducencia, pertinencia y utilidad. Obviamente, entendemos que hay un conocimiento general de lo que son conducencia, pertinencia y utilidad, y los tres fundamentos o argumentos deben incorporarse al momento de hacer esta solicitud, y en ese orden de ideas debe indicarse por qué la prueba es pertinente, atañe el tema de prueba, es útil porque aporta información novedosa a la actuación, y es conducente porque no está prohibida o no existe un medio probatorio específicamente designado para establecer ese hecho en particular. A grandes rasgos, eso es lo que implican esos tres contenidos. Después de la solicitud de pruebas, pues naturalmente el magistrado vendrá al decreto de pruebas, y obviamente en caso de que exista la denegación en la práctica de pruebas o de alguna de las pruebas que se han solicitado, pues sobreviene o es válida para ella
el recurso de apelación frente a esa negativa, que se concede en el efecto devolutivo. Es bueno dejarlo hacia salvo y obviamente pues continuará el desarrollo de la actividad procesal. Después, obviamente, de haberse decretado las pruebas, ya sobreviene lo que tiene que ver en estricto sentido con la práctica de las pruebas en un ejercicio pues, que puede desarrollarse en una o en varias sesiones, según la naturaleza, la pluralidad o la complejidad de la recolección de la prueba. Lo que quiere decir que pueden surtirse en una única audiencia o en varias, según se trate de varios testimonios, de documentos, de certificaciones, de inspecciones, teniendo claro que hay libertad probatoria y hay, pues, digamos, y hay validez frente a todos los elementos de prueba reconocidos por la ley, en términos generales por los procedimientos. Entonces, es que agotada la práctica de pruebas, sobrevendrá, o más bien, es bueno dejar a salvo en este momento que la ley disciplinaria en su artículo 104 y 105 en particular no contempla una figura en particular o un espacio en particular de alegatos de conclusión, no está. Entonces, lo que quiere decir es que después de agotada la práctica de todas las pruebas que están previstas o que se han decretado, debe sobrevenir la calificación jurídica por parte del magistrado ponente. Ahora bien, y esto ya la práctica es la que nos ha enseñado y la dinámica propia del ejercicio de estas defensas, lo que nos ha mostrado es que es conveniente en esta oportunidad, al momento de acabarse o agotarse la práctica probatoria, que por parte de la defensa se solicite la palabra para hacer unos alegatos precalificatorios. Lo importante es que hay o debe tenerse presente el hecho de que la ley no los contempla, y si la defensa no los pide, es probable que el magistrado ponente no conceda esa oportunidad. Existen magistrados en algunas comisiones del país que efectivamente corren traslado de las pruebas una vez son incorporadas y corren un traslado de alegatos precalificatorios, pero ojo con ese tema, eso no es mandatorio, no está previsto en la ley y por ello no existe garantía de que a uno lo vayan a poner a rendir alegatos precalificatorios si no es que uno no lo solicita. Entonces el consejo en este punto es que uno debe solicitar que se le conceda el uso de la palabra para surtir esos alegatos precalificatorios. Y después de esto viene la calificación jurídica. Esta calificación jurídica pues tiene dos posibilidades. Es una evaluación fáctico-probatoria que se hace por parte del magistrado ponente y tiene básicamente dos opciones. Primero, establecer que el comportamiento que se viene investigando no es constitutivo de falta disciplinaria porque no reúne o probatoriamente y de manera provisional no se logra establecer que efectivamente haya una actividad o una actitud que se pueda adecuar típicamente dentro de los comportamientos sancionados por parte de la ley disciplinaria, o que eventualmente se establezca que es un comportamiento que no tiene o no presenta una ilicitud sustancial, o que eventualmente es un comportamiento que no admite o que existe alguna causal de exclusión de la responsabilidad que permita, concluir que no nos encontramos frente a un comportamiento sancionable por parte de la ley disciplinaria. Si eventualmente se llega a calificar con una decisión de archivo, esta decisión debe ser fundada y puede ser objeto de apelación por parte del quejoso. Entonces, esta decisión la puede apelar el quejoso. Y hay que tener presente que esa es otra de las limitadas facultades que se le otorgan al quejoso por parte de la ley disciplinaria, que son presentar la denuncia, que la denuncia vendría por acá. Facultades del quejoso serían entonces presentar la denuncia, ampliar y ratificar su queja, aportar documentos e impugnar la decisión que ponga fin a la actuación con archivo. Esas son, de conformidad con la ley, las únicas facultades que posee el quejoso en esta actuación. En esta actuación hasta este punto. Obviamente, esta decisión de archivo será de conocimiento de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes en sala resolverán si se confirma la decisión o si se revoca y se ordena al magistrado
nuevamente adoptar una calificación, obviamente con base en unos derroteros que le serán planteados y que seguramente irán orientados a decirle que debe formular cargo. Ahora bien, la segunda posibilidad es que sobrevenga una formulación de cargos. Entonces aquí retomaremos aquí y lo ubicaremos en ese punto. Cargos. Para que puedan formularse cargos en contra del abogado, debe estar establecida, entre otras cosas, la existencia de unos hechos, que estos hechos son constitutivos de falta disciplinaria, obviamente de las tipificadas en la ley 1123, porque esta es la norma especial, y prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinario. Esta formulación de cargos entonces vendrá formulada por un análisis fáctico, un análisis probatorio y un análisis jurídico que permita generar una conclusión de la existencia de un comportamiento reprochable, para después venir a generar un análisis, digamos, de tipicidad para establecer cuál es la falta disciplinaria en la que presuntamente se incurrió y, ojo, que correlativamente con la falta disciplinaria que se imputa debe establecerse cuál es el deber profesional omitido. Y ello justamente porque estamos hablando de un control deontológico que controla el deber ser, establece el cumplimiento o el incumplimiento de los deberes exigibles para los abogados y por ello naturalmente entonces tiene que hacerse consideración específica sobre y tiene que hacerse indicación explícita sobre el deber como fórmula específica y mandatoria para configurar el cargo y sin el cual decae o resulta incompleto el cargo y está llamado a declararse no aprobado o a ser objeto de nulidad según sea la determinación que se adopte. Pero aquí tiene que formularse y tiene que indicarse los dos, falta y deber. Después se elabora un análisis de culpabilidad para establecer cuál es el tipo de culpabilidad, se imputa a título de dolo o culpa, teniéndose presente que varias o muchas de las descripciones típicas que están previstas en la ley 1123 tienen un contenido de tipicidad subjetiva. Esto es, muchas de ellas exigen para su configuración una calidad subjetiva en lo que tiene que ver con la culpabilidad. Exigen, por ejemplo, el dolo como requisito del ingrediente o la descripción típica. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración porque naturalmente incide al momento de hacer la consideración correspondiente. Entonces, después de la formulación del cargo, en estricto sentido, la realización de la formulación del cargo, este cargo se notifica y se comunica en audiencia al abogado o su defensor. Y allí, en esta misma audiencia, en ese mismo acto procesal y siempre continuando dentro de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el último acto, la última etapa de esta audiencia, ya vamos a continuar aquí con esta línea, lo es, después de la formulación de cargos, nuevamente la solicitud de pruebas, obviamente, tanto como se hizo aquí, pero ya en este momento la solicitud de pruebas está mucho más contextualizada y mucho más circunstanciada porque será directamente en relación con el pliego de cargos, lo que establece un marco de pertinencia mucho más estricto que se circunscribe a los argumentos que se plantearon en los cargos y obviamente aquellos que hagan parte de la estrategia defensiva planteada por el defensor o por la defensa. Entonces aquí nuevamente será una solicitud probatoria ya en relación con este tópico y que naturalmente también debe hacerse con juicio de conducencia, pertinencia y utilidad. Finalmente, y ya como última etapa o última actividad de la audiencia de pruebas y calificación, lo que se hará por parte del magistrado es proceder a la resolución sobre el decreto de pruebas, se decretarán las pruebas que han de practicarse en la audiencia de juzgamiento y se fija fecha para la audiencia de juzgamiento. De esa manera, entonces, se culmina, de esa manera se agota el objeto de la audiencia de pruebas y calificación, que es la primera. La audiencia de pruebas y calificación entonces puede terminar de dos maneras. Uno, anticipadamente, a través de una decisión de archivo, o segunda, después de desarrollar o discurrir toda la actividad, culminando con el decreto de pruebas para la audiencia de juzgamiento y la fijación de fecha
de la audiencia de juzgamiento, que justamente es la que veremos ahora en el siguiente segmento, en lo que tiene que ver con esta. Ya habiendo visto esta, vamos a abordar la audiencia de juzgamiento. Ok, entonces ya ahora, habiendo superado todo el trasegar, todo el discurrir de la audiencia de pruebas y calificación, lo que nos compete es entrar a conocer los segmentos y las actividades que se desarrollan en la segunda etapa, que es la audiencia de juzgamiento. Hay que tener presente que ya en la audiencia de juzgamiento, digamos, necesariamente nos enfrentamos a que se emita una sentencia. Antes solamente nos sometíamos a una decisión de archivo que tenía unas características, que era una decisión que se emitía por parte del magistrado ponente a partir de su propia consideración con fundamento en los elementos que se habían recaudado. Si hay una formulación de pliego de cargos, que también hay que tenerlo de presente, se hace exclusivamente por el ponente, ya tendremos que ir a una audiencia de juzgamiento que necesariamente desembocará en una culminación a través de sentencia que ya se emite por parte de un juez colegiado conformado por dos magistrados, que lo son el magistrado ponente y su compañero de sala. Sobre esto desde ya hay que dejar a salvo que ha habido discusiones en relación con la independencia y la autonomía del investigador disciplinario y cómo se garantiza, y también tenemos claro que se ha establecido la necesidad de generar una ruptura entre el investigador y el juzgador, lo cual se ha adoptado a partir de la evolución del derecho disciplinario, se adoptó como norma ya en el Código General Disciplinario. Ya en este momento, quien investiga y acusa no es la misma persona que juzga, obviamente a efectos de garantizar este marco de independencia. Pero aquí, en la jurisdicción disciplinaria, tratándose de abogados, hubo bastantes discusiones sobre si se aplicaba o no ese derrotero, y la conclusión final y el modo en que se vienen desarrollando las actividades es que sigue desarrollando la etapa de juzgamiento el magistrado que desarrolló la investigación y formuló cargos, y al momento de dictarse sentencia, el magistrado ponente, que ha sido el ponente de todo el proceso, conforma sala con su compañero de sala, y según la interpretación que se ha dado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de esa manera se garantiza la independencia y una nueva revisión en relación con el contenido de la actuación, en la medida en que será este nuevo magistrado quien conforme sala. Ya no es un juez unitario, ya es un juez colegiado, y será quien conforme sala, y obviamente en caso de que haya un empate, pues tendrá que llamarse a un conjuez para que dirima el empate, como ocurre en todas las oportunidades donde se trata de jueces colegiados. Ahora bien, entonces, adentrándonos en el análisis de la audiencia de juzgamiento, esta es mucho más específica, es mucho más concentrada. Básicamente, obviamente, es un juicio, obviamente con los atenuantes también y con las características propias de un sistema disciplinario de corte inquisitivo, porque en ese orden de ideas, quien investiga acusa y ya tiene la prueba, porque recuerden que aquí opera el fenómeno de la permanencia de la prueba. O sea que todo aquello que se practicó como prueba en la etapa de pruebas y calificación ya se entiende como prueba, ya fue un insumo que se tuvo en consideración al momento de la formulación de cargos, y técnicamente lo que se hace aquí es que la defensa se defiende o se opone o demuestra la inexistencia del comportamiento o alguno de los elementos estructurales de la comisión de la conducta sancionable, y ya el investigador y como tal la sala disciplinaria pues simplemente se sienta o descansa y tiene una actitud pasiva frente al hecho de la actividad probatoria, sin perjuicio de que tiene facultades oficiosas de decreto de pruebas. Pero digamos que en la práctica es mucho más pasiva la actividad que se desarrolla, principalmente porque la comisión ya hizo su actividad investigativa, ya recaudó la prueba, ya reunió lo que interesaba, tanto así inclusive que formuló un cargo que está sujeto a corroboración o a confrontación, y al final en la sentencia se establecerá si el cargo fue probado o no fue probado, si fue desvirtuado o no fue desvirtuado, razón por la cual se puede entender que simplemente lo que se va a hacer es atacar el contenido de ese cargo y establecer si permanece incólume o si sus bases pues son derruidas de alguna manera con la actividad probatoria que se desarrolla. Entonces, como decía, la audiencia de juzgamiento es más puntual porque la actividad es meramente de la defensa.
Entonces, ya vienen decretadas las pruebas, debemos tener presente que ya vienen de antes decretadas las pruebas de la audiencia de pruebas y calificación. Ahí se decretaron las pruebas, y aquí lo que venimos exclusivamente es a la práctica de las pruebas que se han decretado. Entonces, si son testimoniales, pues obviamente vendrán los testigos con la dinámica propia de este tipo de actividades. Interroga, aun cuando la defensa sea quien solicita la prueba, interroga primero, ejerce la actividad de interrogación o de investigación el magistrado, y posteriormente interroga el defensor o el procesado. Y aquí es importante que el magistrado tiene facultad inclusive de volver a interrogar. No hay una dinámica de régimen de interrogatorio y contrainterrogatorio en estricto sentido, porque, reitero, estamos regidos en el marco de un régimen, de un procedimiento de corte inquisitivo, razón por la cual no hay esa igualdad de armas que se pueda predicar respecto de investigador y juzgador. Técnicamente es una relación más vertical. Aquí sería como juzgador, que es el mismo investigador, y disciplinable, en una relación vertical, a diferencia de un sistema acusatorio donde está el juez y hay una teórica condición de igualdad de partes entre fiscalía y defensa, que se encaran ante el juez. Aquí, esta es el régimen propio de este tipo de actividades. Por esa razón, la dinámica es más vertical, y aquí en esta oportunidad no hay una confrontación abierta o directa en relación con lo que se habla por uno, que eso sea objeto de disenso del otro, sino que es un tema mucho más amplio, no está regido por la limitación de la temática de prueba, digamos, es mucho más laxo, y no hay un contrainterrogatorio o una dinámica similar, razón por la cual usualmente el magistrado termina volviendo a interrogar al final y termina preguntando si tiene algo más que agregar. Lo que también evidencia, digamos, la diferencia que existe con el sistema y con la dinámica y la lógica acusatoria, donde el testigo solamente contesta aquello que se le pregunta y se circunscribe a específicamente los términos y los tópicos por los cuales se le inquiere. Aquí él tiene como amplitud para decir todo aquello, además de lo que se acuerde que le parezca pertinente traer a colación. Otro tanto puede hablarse en relación con los peritajes. Las peritaciones también tendrá la incorporación de la base de opinión pericial, también se hará el interrogatorio de manera más o menos similar a estos términos. Y siendo un sistema inquisitivo, es factible, porque téngase presente que aquí el investigador conserva sus facultades de investigación integral propio de un sistema inquisitivo. En ese orden de ideas, estos peritajes pueden solicitarse por parte de la defensa a los órganos de investigación del Estado, como son Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación, inclusive CTI. A todos ellos se le podría solicitar el desarrollo de pericias, porque esas pericias van a ser solicitadas al magistrado instructor y ordenadas por hacia estas órdenes, hacia estas autoridades o estas entidades con funciones de policía judicial. Entonces, también es pertinente traer aquí a colación este tópico. Lo que tiene que ver con los documentales, también se hace una incorporación que ahora está muy determinada por la dinámica virtual, entonces tiene que enviar el correo electrónico correspondiente con indicación específica del número de folios y la naturaleza. Y obviamente aquí, en relación con este tópico en particular, es importante poner de presente que a través de sendas decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se ha establecido que las pruebas que se incorporen de carácter documental y que sean pruebas electrónicas o que sean documentos, tienen la plena condición, digamos, capturas de pantalla, capturas de correos electrónicos y de cualquier manera, cualquier contenido soportado en un medio análogo, convertido o digitalizado, tiene plena característica y tiene plena entidad y plena validez como prueba documental. Esto a través de sentencias, entre otras, sentencias del 9 de diciembre del 2021, 31 de agosto del 2022 y 30 de noviembre del 2022, en una línea, digamos, homogénea por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se sentó que todos estos documentos tienen, que todas estas pruebas, tanto provenientes de medios electrónicos, capturas, correos electrónicos capturados, conversaciones, chats, todo ese tema, tienen plena condición de prueba y obviamente tienen que ser objeto de refutación
a partir de esa condición de plena condición de prueba, a diferencia de otras jurisdicciones donde, por ejemplo, se le da una característica o una connotación de prueba meramente indicial. Entonces, obviamente, estamos aquí hablando de los documentales, y obviamente también es posible que se suceda alguna ratificación de queja del quejoso, que también se puede solicitar una ampliación de queja del quejoso, que se puede solicitar, obviamente haciendo el juicio correspondiente de pertinencia y utilidad, esto es decir, por qué razón o en relación con qué tópicos en particular se va a plantear o se va a intentar interrogarlo nuevamente, obviamente de cara a los contenidos y a los postulados del pliego de cargos, que también ya los analizamos. Entonces, digamos que si pudiésemos hacer una mención específica en relación con cada uno de los medios de prueba, digamos que funciona como está previsto en la norma, pero lo importante es que la audiencia de juzgamiento se puede surtir en tantas oportunidades como sea necesario para agotar todo el decreto de pruebas que se hizo en la audiencia de pruebas y calificación. Usualmente no ocurre en una única audiencia, son varias las que tienen que desarrollarse hasta agotar la totalidad del recaudo probatorio. Después de que se ha agotado el recaudo probatorio completo, aquí sí, por ministerio de la ley, hay una etapa de alegaciones de conclusión. Aquí sí, formalmente la ley ha establecido una oportunidad para surtir alegatos de conclusión, a través de los cuales, obviamente, la defensa técnica y material, que recuerden que pueden concurrir, pueden coexistir, tendrán la oportunidad de extraer las conclusiones, de revalidar los elementos que se incorporaron a lo largo de toda la discusión probatoria, obviamente contraponerlos con los postulados del pliego de cargos, para establecer si sí o no, obviamente la defensa tenderá pues a decir que no se probó el pliego de cargos, o que no se probó la totalidad de los elementos que lo componen, o que eventualmente es una falta menor, es una falta diferente, o cualquiera otra de las hipótesis de defensa que se pueden estructurar como ejercicio defensivo legítimo y válido. Entonces, es que después de que se surten los alegatos de conclusión, el expediente va a pasar al despacho del magistrado oponente a efectos de que éste emita una sentencia que será por escrito, registre el proyecto en el despacho del magistrado con quien conforma sala, para que se surta una sala a efectos de que se emita por parte de esa sala una sentencia que será notificada que será emitida por escrito y notificada a través de los correos electrónicos o personalmente a el abogado disciplinable. Entonces la sentencia tiene una particularidad, es que se emite por escrito, no en audiencia. Por esa razón no puede notificarse por estrados, y necesariamente debe notificarse personalmente o a través de correo electrónico con acuse de recibo, y si no hay lugar a ello, pues será por edicto. Lo cierto es que después de surtida la notificación correspondiente, se cuenta con un término procesalmente previsto a efectos de que se interponga el recurso de apelación correspondiente, el cual se surtirá y se resolverá por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sobre este particular, valga aclarar que esta sentencia, aun cuando sea adversa para sus intereses, no puede ser apelada por parte del quejoso, no se encuentra dentro de sus facultades interponer recurso de apelación en contra de esa determinación, razón por la cual solamente puede ser apelada por el disciplinario. Habría que decir también que la ley 1123 contempla un recurso, un grado jurisdiccional de consulta obligatorio para todas las decisiones que sean de carácter sancionatorio. Tanto la decisión de carácter sancionatorio contempla ese grado jurisdiccional de consulta, pero de conformidad con las modificaciones que se surtieron a la ley disciplinaria a partir del advenimiento del Código General Disciplinario, este grado jurisdiccional de consulta, digamos que si viene la sentencia y no se apeló, venía una consulta, este grado jurisdiccional de consulta ya desapareció y no se consultan obligatoriamente todas las determinaciones que sean de carácter sancionatorio, tal y como ocurría en precedencia, donde a la postre todas las decisiones de esta índole, esto es donde se imponía sentencia,
donde se ponía sentencia condenatoria, necesariamente eran revisadas y al final terminaban todas siendo emitidas por parte de la comisión del otro, era Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces, de esta manera hemos hecho un recorrido muy somero, muy sucinto, muy apretado, muy esquemático en relación con lo que es el procedimiento previsto en la Ley 1123 del año 2007, obviamente teniendo presente siempre que eso se acompasa con un análisis dogmático de la tipología específica de faltas disciplinarias, de la culpabilidad como categoría específica, de la ilicitud sustancial también como categoría fundante dentro de la configuración del derecho disciplinario, de la falta disciplinaria, y toda esa discusión que tanto dogmática como probatoria tiene que realizarse, se surte a través de estos cauces y finalmente, como método regular o formal de determinación de esta actuación, encontramos esta sentencia que, reitero, es pasible de recurso de apelación por parte del disciplinable. Obviamente ya dije que se emite por parte de un juez colegiado, justamente entendiendo que las comisiones seccionales de disciplina judicial son jueces colegiados conformados por 2 o 3 magistrados en la actualidad, a efectos de que se pueda generar esa división de salas que permita la emisión de este tipo de sentencias. Entonces, de esa manera dejamos concluido esta nueva presentación, este nuevo capítulo dentro de nuestra línea de videos en relación con la Ley 1123. Hoy hemos hablado del procedimiento de investigación y juzgamiento de los abogados previsto por esta ley y esperamos verlos en una nueva edición de nuestro canal Duque y Asociados. Gracias.